Hola, mi nombre es Andrés Calderón y en este video les voy a mostrar la visualización de datos en Tableau y primero la manipulación de datos en Python. Y para esto primero se utilizó la NPOL de 2021, que es la encuesta de población privada de libertad, y esta es la más reciente que trata temas sobre la situación de las personas privadas de libertad previo, durante y posterior a su privación. Para esta se importó Pandas y NumPy para poder realizar la manipulación de datos N-A-N, y cuando se corrió por primera vez se detectó este barra R que estaba manipulando de por sí los datos string o los datos vacíos, por lo cual se utilizó la función .apply para que si en el objeto de cierta fila, de cierto eje X, si el objeto se detecta que es un string y que además hay un barra R, se cambie por un valor vacío y que en caso contrario no se haga nada, para después estos valores vacíos poderlos cambiar por un NaN justo con la misma función, con las funciones de NumPy, y después encontrar las dimensiones de la tabla y las columnas que luego vamos a utilizar. Posteriormente se determinaron las columnas que se fueron a utilizar y se renombraron dependiendo de el diccionario de la misma encuesta, para posteriormente reemplazar aquellos datos numéricos dependiendo de sus claves numéricas. No se realizó en todos los casos porque después se necesitarían utilizar varios datos numéricos como estos para poder realizar diferentes operaciones básicas. Luego, en la parte de manipulación de datos se crearon nuevas columnas, como por ejemplo pago total, que es la suma de un solo eje X, de los diferentes servicios por el cual una sola persona tuvo que pagar, y en pago algo, si se detectaba que en pago total era mayor a cero, es decir, habían pagado por al menos una sola cosa, sería llenar esa celda por un X1, y en caso contrario sería llenarlo con un X0. 1 y 0 en este caso representarían si pagó por algo o no pagó por algo, aunque sea una cosa. En la siguiente, en la columna no donde total, primero se tuvieron que reemplazar los valores nulos o los valores NaN con cero, para posteriormente todos los valores que eran numéricos y se detectaron como strings, cambiarlos a int por medio de la función .asTypeInt, y luego sumarlos en un mismo eje como lo habíamos hecho previamente. Y en la parte de reclusos previos, primero se tuvo que llenar los datos vacíos de regreso, año y meses por medio de un string para no confundirlo con el valor numérico cero, y cambiar aquellos valores numéricos que también estaban detectados como string por un entero mientras no sean 0000. Esto en la columna de recluso previo daría un 0 o un 1, que representarían un no o un sí, y esto mismo se hizo por medio de un replace para después tener esta información en esta misma columna. Y finalmente se terminaron filtrando la selección final eh, de columnas, quitando, digamos, aquellas que se utilizaron para sumas, y se eliminaron registros en donde, por ejemplo, no respondían o respondían que no sabían, o en donde los pagos se realizaban a personas que no eran custodios o técnicos, para después exportar este CSV en uno nuevo. Y luego este CSV se importó en Tableau para hacer cinco páginas. En la primera página se puede observar un mapa por el porcentaje de reclusos que sí han pagado al menos una vez por servicios o derechos que se les deberían garantizar en cada estado. Esto se realizó a través de crear una celda calculada nueva por medio del análisis entre los datos de cada estado, y esto se filtra a partir de si el fuero fue estatal o federal, y se puede observar un cambio sobre algunos estados en los que los fueros o los centros son federales o estatales. En la siguiente son gráficas de barras sobre la condición de si fueron juzgados previo a su privación de libertad, y se puede observar un gran porcentaje que no fue juzgada antes, y esto se filtra por hombre y mujer, y se puede observar que son las mujeres las que son más privadas de la libertad previo a ser juzgadas. La gráfica de pastel, que habla sobre la probabilidad de los reclusos
regresen a algún centro penitenciario posterior a su salida y se puede observar y se filtra sobre si los reclusos habían sido reclusos previos o no, y se puede observar que si los reclusos si ya habían sido reclusos al menos una vez, sí era más probable que regresaran y estaban conscientes de esto, mientras que aquellos que no, sí fervientemente más creían que era una situación de una sola vez. Y para las últimas dos gráficas apiladas se realizó un filtro de la probabilidad en la que regresen después, y las gráficas apiladas son de mecanismos de reinserción eficaces o la percepción de estos, y si tienen seguridad de vivienda posterior a su salida. Y en este sentido, se puede observar que una mayor cantidad de personas creen que los mecanismos de reinserción y sí son eficaces y que sí tienen un lugar de vivienda posterior a su salida, pero si las probabilidades de regreso las cambiamos únicamente a aquellos que crean que es algo o muy probable, su regreso, va a suceder que los datos no van a aumentar. Esto quiere decir, hay más personas que creen que ya tengan una probabilidad de regreso, que crean que los mecanismos de reinserción no son eficaces, eh, pero que tampoco tienen una seguridad de vivienda posterior a su salida. Eso sería todo. Muchísimas gracias.